El cielo vespertino se tornó de un naranja intenso a medida que el sol comenzaba a ocultarse sobre las concurridas calles de la ciudad. Había sido uno de esos días en los que todo parece acumularse de golpe para Andra, enfermera del Hospital General de la ciudad. Era solo otro jueves en su vida de ayudar a los demás. El Hospital Ols había estado extra ocupado. Hoy habían llegado 3 casos de emergencia durante su turno y se había quedado una hora más de lo habitual para asegurarse de que el nuevo personal nocturno supiera todo sobre sus pacientes. Le dolían los pies y sentía la espalda rígida, pero había un orgullo silencioso en su corazón. Había ayudado a salvar una vida hoy. Andrews subió al autobús lleno de gente. El olor familiar a pasamanos de metal y a demasiada gente apiñada lo golpeó. Se agarró a un poste cerca de la puerta trasera, cambiando su peso para mantener el equilibrio mientras el autobús avanzaba bruscamente. Su mochila se sentía pesada contra sus hombros. Cargaba no solo con su lonchera y su botella de agua, sino también con el peso emocional de todo lo que había visto ese día. El autobús estaba lleno con la mezcla habitual de viajeros nocturnos. Un grupo de adolescentes se rió a carcajadas cerca del frente, compartiendo algo. Sus fans, algunos oficinistas, miraban fijamente sus pantallas, probablemente contando los minutos hasta llegar a casa y cambiarse de ropa formal. Un anciano se quedó dormido en uno de los asientos prioritarios. Su bastón estaba apoyado entre las rodillas. La mente de Andrew se desvió hacia su pequeño apartamento. Pensó en las obras de Curry en su refrigerador y en el nuevo episodio de su programa favorito que lo estaría esperando. Tal vez incluso tendría suficiente energía para llamar a su madre esta noche. Ella siempre se preocupaba por su trabajo, tanto que el autobús se detuvo de nuevo, dejando que más gente entrara. André se movió un poco más atrás para hacer espacio. Fue entonces cuando la vio. Una mujer que parecía tener unos 7 u 8 meses de embarazo. Llevaba un sencillo vestido azul con una chaqueta ligera y su rostro mostraba el cansancio que produce cargar a otra persona todo el día. Tenía una mano en la parte baja de la espalda y la otra agarrada a un pasamanos que estaba un poco demasiado alto para su comodidad. Cada vez que el autobús giraba o se detenía de repente, la mujer se encogía ligeramente. Intentó ajustar su postura para encontrar un mejor equilibrio. Pero nada parecía funcionar. El autobús estaba demasiado lleno y nadie le había ofrecido su recibo. Andrew lo sabía. Sintiéndose demasiado bien por sus años trabajando en la sala de maternidad. Las mujeres embarazadas en su tercer trimestre luchaban por mantener el equilibrio. Su centro de gravedad cambiaba constantemente a medida que el bebé crecía. Estar de pie en un autobús en movimiento no solo era incómodo, sino que podía ser peligroso si el conductor tenía que frenar de repente sin pensarlo 2 veces. Andrew comenzó a caminar hacia ella. No era fácil moverse a través del autobús lleno. Tuvo que pasar apretujado junto a un hombre con bolsas de supermercado y se disculpó con una mujer cuyo pie pisó accidentalmente. El autobús cayó en un bache que hizo que todos se tambalearan. Andrew se agarró a lo que pudo para mantenerse erguido. Finalmente, llegó a la mujer embarazada. Ella miraba su teléfono, probablemente tratando de distraerse de la incomodidad. El sudor le perlaba la frente a pesar del aire acondicionado del autobús, que funcionaba a toda máquina. Andrew notó cómo ella cambiaba su peso de un tobillo hinchado al otro. Su propio agotamiento pareció desvanecerse al mirarla. Después de todo, ¿qué eran sus pies cansados en comparación? Sobre lo que estaba pasando, su madre siempre le había contado historias sobre cómo tuvo que tomar el autobús para ir al trabajo hasta el día en que él nació, como a veces nadie le ofrecía su asiento y ella llegaba a casa con los tobillos tan hinchados que apenas podía caminar. Andrew se aclaró la garganta suavemente, sin querer asustar a la mujer, extendió la mano, listo para tocarle el hombro y ofrecerle la ayuda que cualquiera con corazón daría. Era algo tan pequeño, en realidad un simple acto de bondad en un mundo que a menudo se movía demasiado rápido para notar a los necesitados. Lo que sucedió después cambiaría sus vidas de maneras que ninguno podría haber imaginado. El colapso se tambaleó hacia adelante después de la parada,
desequilibrando ligeramente a Andrew. Se estabilizó en la barandilla, mirando a la mujer embarazada para asegurarse de que estaba bien. Parecía cómoda ahora, con una mano apoyada en su vientre mientras la otra sostenía su teléfono. Un suave timbre del teléfono de la mujer llamó su atención. Bajó la vista hacia la pantalla. Su expresión cambió al leer el mensaje que acababa de llegar. Sus hombros se tensaron y su agarre en su bolso se apretó de nuevo. Andrew lo notó. El cambio, pero no le dio mucha importancia. Las noticias podían llegar en cualquier momento, incluso en un autobús nocturno lleno de gente. Él cambió su peso al otro pie, preguntándose cuántas paradas más faltaban para que finalmente pudiera llegar a casa y descansar. El autobús redujo la velocidad de nuevo, dejando subir a más pasajeros. Entre ellos había un ruidoso grupo de adolescentes que se reían y se empujaban juguetonamente. Uno chocó con Manda, lo que hizo que se acercara más a donde estaba sentada la mujer embarazada. Fue entonces cuando todo cambió. La mujer levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par con lo que parecía miedo. «Aléjate de mí», le gritó con una voz que cortaba el ruido habitual del busto. Como un cuchillo. Andra retrocedió inmediatamente confundida. «Lo siento, no me refería a ella. Sé lo que intentas hacer», continuó con una voz temblorosa, pero lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. «No necesito tu ayuda y no te quiero cerca de mí ni de mi bebé». El autobús se quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron hacia ellos. Los adolescentes dejaron de jugar a los caballos. Una mujer mayor con traje levantó la vista de su libro. El conductor del autobús incluso miró por el espejo retrovisor para ver qué estaba pasando. Ander se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta y en shock. Hace solo unos minutos, esta misma mujer le había dado las gracias, había compartido noticias sobre su embarazo. Ahora ella lo miraba como si fuera una amenaza. «Señora», dijo en voz baja, «solo intentaba ayudar. Soy enfermera, me quedo atrás». Ella interrumpió sosteniendo su bolso frente a ella como un escudo. «No te acerques más». Su respiración se había acelerado. Su pecho subía y bajaba rápidamente. La gente comenzó a murmurar. Algunos sacaron sus teléfonos grabando la escena. André sintió que su rostro se calentaba mientras docenas de ojos lo miraban fijamente. Solo la estaba ayudando a sentarse. Alguien dijo desde atrás del autobús. «¿Cuál es su problema?», susurró otra voz. Un hombre de mediana edad con chaleco antibalas se levantó. «Oye, amigo, quizás deberías irte a otra parte del autobús», le sugirió a Andra. Su tono no era cruel, sino firme. Andra sintió una oleada de emociones que lo invadía. Confusión, vergüenza, dolor y un toque de ira. No había hecho nada malo, nada en absoluto. Y sin embargo, allí estaba, siendo tratado como un criminal por un simple acto de bondad. Solo, empezó a explicar, pero la mujer lo interrumpió de nuevo. «No me importa lo que digas que estabas haciendo», dijo. Su voz se quebró ligeramente. «Sé lo que los hombres como tú son en realidad. Quieren mi bolso, mi teléfono, lo que sea. Puedes agarrar». La acusación flotaba en el aire como una nube pesada. Andrew sintió un nudo en la garganta. «Hombres como tú». Las palabras resonaron en su cabeza. ¿Qué quería decir con eso? Hombres como... ¿qué enfermeras? ¿La gente que ofrecía asientos? ¿O era por? No quería pensar en ello. No podía aceptarlo. Después de 12 horas ayudando a personas en el hospital, tras ceder su asiento cuando estaba de pie, esto sucedía debido al color de su piel. Algunos pasajeros parecían incómodos, mirando a Andra y a la mujer, sin saber qué creer ni cómo reaccionar. Algunos aún tenían sus teléfonos grabados. El autobús continuó su ruta. El mundo exterior pasaba entre luces y edificios borrosos, ajenos al pequeño drama que se desarrollaba en su interior. Andrew retrocedió un paso, levantando ligeramente las manos. «No quiero problemas», dijo en voz baja.
Su voz era más firme de lo que sentía por dentro. Solo intentaba ayudar. La mirada de la mujer recorrió el autobús como si buscara apoyo o una vía de escape por un breve instante. Algo parecido a la duda cruzó su rostro, pero luego su expresión se endureció de nuevo. Nadie sabía que lo que sucedería después lo cambiaría todo. André respiró hondo y tocó suavemente el hombro de la mujer embarazada. Ella levantó la vista del teléfono. Sus ojos se encontraron con los de él por un momento. El ruido del autobús pareció desvanecerse. Disculpe, dijo con voz suave pero lo suficientemente clara. Se oye por encima del rugido del motor. ¿Te gustaría sentarte? No. Llevas un rato de pie. La mujer parpadeó como sorprendida de que alguien hubiera notado su esfuerzo. Andrés señaló hacia la parte trasera del autobús, donde había estado de pie. Hay un lugar libre. Puedo ayudarte a llegar si quieres. Algunos pasajeros cerca. Se inclinó sobre algunos con pequeñas sonrisas de aprobación. Un señor mayor con la mano entrecana asintió levemente como diciendo, «Buen hombre». André había hecho esto. Innumerables veces antes, la semana pasada, le había cedido su asiento a un anciano con un bastón. El mes anterior había ayudado a una madre con gemelos a encontrar un lugar para sentarse cuando el autobús estaba lleno. No era nada especial para él. Solo era parte de cómo fue criado. Las palabras de su abuela resonaron en su mente. Nos levantamos levantando. Otros. El rostro de la mujer embarazada se suavizó. Había estado agarrando su bolso con fuerza contra su cuerpo, pero su agarre se relajó un poco. Gracias, dijo. Su voz apenas se oyó por encima del ruido del autobús. No pensé que nadie lo haría. Andrew sonrió cálidamente. Trabajo en la sala de maternidad del hospital. Veo mujeres embarazadas todo el día que me dicen lo difícil que es moverse, especialmente en transporte público. Mientras hablaban, el autobús pasó por otro bache que hizo que todos se tambalearan. Andrew, instintivamente, extendió la mano para estabilizar a la mujer. Cuidado con no ser invasivo, pero le preocupaba que pudiera perder el equilibrio. Déjame ayudarte. Él ofreció extender su brazo para que se sujetara si quería el apoyo que se sentaba a solo unos pasos de distancia. La mujer dudó por un momento y luego aceptó su oferta. Lentamente, se abrieron paso a través del autobús lleno y suavemente abrieron camino diciendo disculpe y lo siento. Una mujer embarazada pasaba. La gente se movía como podía en el espacio abarrotado. Algunos incluso ofrecieron palabras de aliento. La ira casi llega, Andrew le aseguró mientras se acercaban al asiento. Había visto a una oficinista que acababa de levantarse, preparándose para salir en la siguiente parada. Ander guió a la embarazada hasta el lugar casi vacío, asegurándose de que estuviera acomodada antes de soltarle el brazo. Se sentó con un suspiro de alivio que parecía provenir de su alma. Su mano se dirigió a su espalda baja, masajeándola suavemente. Muchas gracias, dijo mirando a Andra. He estado de pie todo el día en el trabajo y luego tuve una cita con el médico que se retrasó. No pensé que llegaría a casa de pie. Ander la despidió con la mano y, con una humilde sonrisa, no hay necesidad de agradecerme. Cualquiera habría hecho lo mismo, pero ambos sabían que no era cierto. Decenas de personas la habían visto forcejear y apartaron la mirada. Andrew fue el único que dio un paso al frente. La mujer se removió en su asiento intentando ponerse cómoda. Undu en 6 semanas, compartió, su mano se movió para descansar sobre su vientre redondeado. Primer bebé, felicitaciones. Andrew respondió con sinceridad. Pensó en todos los padres primerizos que había visto en el hospital. Nerviosos, emocionados, abrumados, qué maravilloso era estar a su lado. La vida en el autobús continuaba mientras la gente normal miraba fijamente sus teléfonos, miraban por las ventanas o dormitaban contra el cristal vibrante, pero en ese pequeño espacio se había formado una conexión. El simple vínculo humano que surge cuando una persona ve la necesidad de otra y responde con amabilidad. Andrés se agarró a un pasamanos cuando el autobús dobló una esquina.
Todavía estaba cansado, aún le dolían los pies, pero de alguna manera se sentía más ligero. Eso es lo que tiene la amabilidad. Eleva tanto al receptor como al dador. El autobús redujo la velocidad al acercarse a la siguiente parada. La mujer embarazada miró a Ander con una sonrisa de agradecimiento, sin saber que en cuestión de segundos todo cambiaría. La tensión en el autobús era tan gruesa que se podía cortar con un cuchillo. Andra se quedó allí de pie, con las manos ligeramente levantadas, sintiendo el peso de las escaleras de todos. Algunos pasajeros le apuntaban con sus teléfonos, grabando cada segundo de su humillación. Las luces rojas de los indicadores de grabación parecían láseres que le quemaban la piel. «Mira», dijo Andrew, tratando de mantener la voz tranquila a pesar de una tormenta de emociones dentro de él. «No quiero tu bolso ni tu teléfono. Solo intento llegar a casa después de mi turno en el hospital». Señaló su uniforme, parcialmente visible bajo la chaqueta, y la credencial que llevaba enganchada al bolsillo. La mirada de la mujer embarazada se fijó en su credencial del hospital y luego en la parte posterior de su rostro por un segundo. Algo parecido a la incertidumbre cruzó sus rasgos, pero rápidamente negó con la cabeza. «¿Cómo sé que eso es real?», exigió. Su voz seguía alta, pero un poco menos segura que antes. ¿Se pueden conseguir identificaciones falsas hoy en día? Algunos pasajeros se removieron incómodos en sus asientos. Una joven con auriculares alrededor del cuello murmuró: «Esto es una locura», lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo oyeran. El conductor del autobús gritó: «Desde adelante, todo bien allá atrás». «Tengo que parar el autobús» antes de que Andrew pudiera responder. Un hombre mayor con un bastón que había estado observando en silencio la escena habló. «Conductor, sigue adelante, esto se está saliendo de control, pero no hay necesidad de parar». Ander sintió que el sudor le corría por la frente. Nunca antes había estado en una situación como esta. Su mente pensaba a toda velocidad en todas las historias que había escuchado de amigos, situaciones inocentes que se descontrolaron, terminando con llamadas a la policía y explicaciones que cayeron en oídos sordos. Lo intentó de nuevo. «Lo siento si te asusté. De alguna manera, esa no era mi intención en absoluto». El teléfono de la mujer embarazada volvió a sonar. Lo miró y algo en su expresión cambió. Su respiración seguía siendo rápida, pero algo de fuego pareció abandonar sus ojos mientras la grabación de video de su encuentro se extendía rápidamente más allá del autobús. Uno de los adolescentes había comenzado a transmitir todo en vivo en redes sociales. Los comentarios ya estaban llegando. Algunos defendían a Andra. Otros se ponían del lado de la mujer sin saber la historia completa. «Ese es él. Ese es el tipo del video». Alguien cerca del frente del autobús gritó sigilosamente, mirando su teléfono y luego de vuelta a Andre. «Te estás volviendo viral ahora mismo». Ander sintió que se le encogía el estómago. Volverse viral era lo último que necesitaba. ¿Qué pensarían sus supervisores en el hospital? ¿Qué hay de su familia y sus amigos? Todo porque le ofreció su asiento a una mujer embarazada. La mujer embarazada parecía, sorprendida por este nuevo acontecimiento, miró a su alrededor. De repente, consciente de que docenas de desconocidos no solo la observaban, sino que la transmitían al mundo. «No quiero que me graben», dijo, bajando la voz. «Un poco tarde para eso», dijo uno de los adolescentes. «No con crueldad. Esto ya tiene como 500 visitas». El obrero que había sugerido a André: «Muévete antes». Parecía confundido. Se levantó de nuevo. «Escuchen, gente. Quizás deberíamos calmarnos, guardar los teléfonos y darles espacio». Una mujer con el pelo grisáceo que había estado observando en silencio desde unos asientos de distancia finalmente habló. La joven dijo, dirigiéndose a la gente: «Mujer embarazada directamente. He estado observando desde que este joven subió al autobús. No ha hecho nada malo. Te cedió su asiento cuando nadie más lo hizo». La cara de la mujer embarazada se sonrojó.
No entiendes, dijo. Su voz se quebró ligeramente. No sabes qué me pasó. Entonces, cuéntanos. La mujer mayor respondió con suavidad. Porque ahora mismo, solo vemos a un hombre amable acusado de algo terrible sin razón aparente. El autobús se había vuelto más silencioso. Los murmullos anteriores se apagaron mientras todos esperaban escuchar lo que diría la mujer embarazada. Andra se quedó quieta. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Lo que fuera que estuviera a punto de revelar limpiaría su nombre o lo consolidaría como el villano en un video viral que podría seguirlo durante años. La mujer embarazada bajó la mirada hacia sus manos, que temblaban ligeramente. Cuando volvió a levantar la vista, tenía lágrimas en los ojos. Lo que dijo dejó a todos en el autobús sin palabras. La mujer embarazada respiró hondo y tembloroso. El autobús pareció contener la respiración con ella. Incluso el ruido habitual del motor se sintió más silencioso. De alguna manera, hace 3 días, comenzó. Su voz. Apenas un susurro. Estaba tomando el autobús de la tarde a casa, igual que hoy. Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Un hombre se sentó a mi lado. Al principio fue amable. Preguntó por mi bebé y se ofreció a ayudarme con las maletas. Andro se quedó completamente quieto, empezando a entender. Luego, cuando llegó mi parada, me siguió. Bajó del autobús. Ella continuó, cubriéndose la barriga con las manos, protegiéndola en la oscuridad entre la parada y mi apartamento. Él me agarró el bolso cuando me resistí. Me empujó contra la pared. Y su voz se quebró mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. La mujer mayor de pelo canoso se acercó, sentada en el espacio vacío junto a la embarazada. Está bien, querida, tómate tu tiempo. Después de un momento, la embarazada se secó los ojos. No lastimó al bebé, gracias a Dios. Pasó un coche y lo asustó, pero se lo llevó todo. Mi bolso, mi teléfono, incluso las fotos de la ecografía que me acababa de hacer ese día. El autobús estaba completamente en silencio. Los adolescentes habían bajado sus teléfonos, con aspecto avergonzado por haberla grabado. El obrero se quitó el casco, sujetándolo contra el pecho como en un funeral. Andro sintió un bulto en el pecho. Garganta, siento mucho que te haya pasado eso. Dijo suavemente. No me extraña que tuvieras miedo cuando me acerqué. La mujer embarazada lo miró. De verdad lo veía. Por primera vez, cuando me tocaste el hombro, solo podía pensar en él. Y luego, cuando te paraste tan cerca después de que los adolescentes chocaran contigo. Ella negó con la cabeza. Entré en pánico. Lo siento. La mujer mayor acarició suavemente la mano de la mujer embarazada. F nos hace cosas, nos hace ver peligro donde no lo hay. Miró alrededor del autobús. Creo que todos lo entendemos. Uno por uno, los pasajeros que habían estado grabando la escena guardaron sus teléfonos. La mujer del traje se aclaró la garganta. Creo que todos hemos sacado conclusiones precipitadas en algún momento. Aún así, no lo hace correcto. Dijo el trabajador de la construcción, pero su turno fue amable. Este hombre solo intentaba ayudar. La mujer embarazada asintió, secándose más lágrimas. Ahora lo sé. Miró a André directamente. Cuando recibí el mensaje de texto justo después de que me ayudaras, era de la policía. Dijeron que aún no habían encontrado al hombre que me atacó y todos esos sentimientos simplemente me invadieron. Andrew asintió, comprendiendo, inundándolo. El misterioso mensaje que le había cambiado el humor de repente cobró sentido. Tal vez, dijo la mujer mayor pensativa. Esta es una oportunidad de sanación para ambos. El conductor del autobús gritó. En la siguiente parada, estaba en la parada baja. Debería bajarse, irse a casa, tratando de olvidar toda esta horrible experiencia, pero algo lo detuvo. Me bajo aquí, dijo. Pero antes de irme. Dudó y luego continuó. De verdad soy enfermero en la sala de partos del Hospital General de la ciudad.
Metió la mano lentamente en el bolsillo y sacó una tarjeta de presentación. La ofreció. Si alguna vez necesitas algo o simplemente quieres hablar con alguien que ha visto a muchas mujeres pasar por lo que estás pasando, por favor llama al hospital y pregunta por mí. La mujer embarazada miró la tarjeta, pero no la cogió. El autobús aminoró la marcha y se detuvo. Está bien, dijo con una sonrisa triste. Colocó la tarjeta en el asiento vacío frente a ella. Sin presión. Se giró para irse. Con los hombros cargados por el peso emocional de los últimos 20 minutos, al llegar a la puerta, escuchó un movimiento detrás de él. Bike llamó. La voz de la mujer embarazada. Andrés se giró, sin saber qué esperar. Una mujer embarazada se había puesto de pie, con una mano sobre el vientre y la otra agarrando su tarjeta. Sus ojos aún estaban húmedos por las lágrimas, pero algo había cambiado en ellos. ¿Qué sucedió después? Restauraría la fe de todos en la humanidad. Andrew se dio la vuelta, con las manos aún en la puerta del autobús. La mujer embarazada estaba de pie en el pasillo, con una mano apoyándose en un asiento y la otra sosteniendo su tarjeta de presentación. Su rostro mostraba una mezcla de emociones: arrepentimiento, vergüenza y algo más. Algo como esperanza. Lo siento, dijo. Su voz se volvió más fuerte ahora. Me equivoqué contigo. Varios pasajeros asintieron en señal de aprobación. El mayor. La mujer con el pelo gris de la calle sonrió alentadoramente. Está bien. Andrew respondió con sinceridad. Manate, has pasado por algo terrible. Entiendo. La mujer embarazada dio un pequeño paso al frente. No, no está bien. Te juzgué sin conocerte y eso estuvo mal. Miró su tarjeta y luego su rostro. Te llamas Sandra. Él asintió. Soy Tanya, dijo. El conductor del autobús llamó desde adelante. Hola, amigo. ¿Te bajas o qué? Tengo un horario que cumplir. Andra dudó. Esta era su parada. Su apartamento estaba a solo una cuadra. Su cómodo sofá y ese perro sobrante lo esperaban, pero algo le decía que este momento importaba más que sus pies cansados y su estómago vacío. De hecho, le gritó al conductor. Creo que me quedaré un poco más. Regresó por el pasillo mientras el autobús se alejaba de la acera. El adolescente que había estado transmitiendo en vivo antes le susurró a su amigo. Esto se está poniendo bueno. Tanya regresó a boxes y Andrés se sentó frente a ella dejando mucho espacio entre ellos. No quería adularla después de todo. Ella había compartido que yo. De verdad soy enfermera de partos, dijo rompiendo el hielo. Lo he hecho durante 6 años. ¿De verdad? Tanya preguntó, un interés genuino reemplazando el miedo en sus ojos. ¿Qué te hizo elegir eso? Andrés sonrió. Relajándose un poco. Mi tía fue partera de pequeña. Me encantaba escuchar sus historias. Sobre traer nueva vida al mundo. No hay nada como eso. Los pasajeros a su alrededor habían vuelto en su mayoría a sus propios mundos, de vuelta a sus teléfonos o libros, o simplemente mirando por las ventanas, pero algunos seguían observando, absortos en este giro inesperado de los acontecimientos. Mi médico dice que podría necesitar una cesárea. Tanya compartió su mano. Apoyada sobre su vientre, el bebé es un poco más grande de lo normal. Andrew asintió. Entiendo que eso pase a veces, pero nuestro hospital tiene un gran equipo. La recuperación puede tardar un poco más. Pero te cuidarán bien. Mientras hablaban, la tensión que había llenado el autobús antes se desvaneció en su lugar. Surgió algo más cálido, algo sanador, el trabajador de la construcción que inicialmente le había dicho a André que se alejara, asintió con aprobación mientras se preparaba para bajar en su parada. Buen hombre, dijo en voz baja. A Vandra, al pasar, le cuesta quedarse después de lo sucedido. La mujer mayor finalmente se levantó. Antes de irse, le dio una palmadita suave en el hombro a Tanya. Todo va a estar bien aquí. ¿Y tú? Dijo, volviéndose hacia Andra. Eres una de las buenas. Mientras el autobús seguía su ruta,
Tanya y Andra se enfrascaron en una conversación relajada sobre bebés, hospitales y los mejores lugares para encontrar ropa de bebé asequible. Resultó que vivían a solo unos barrios de distancia. ¿Cuál es la tuya?, Andrew preguntó. Después de un rato, Oak Street. Tanya respondió, ya voy en unos minutos. Andrea sintió. ¿Te importaría si te acompaño a casa, no a tu puerta?, añadió rápidamente. Al ver la vacilación en su rostro, solo para asegurarse de que llegas a tu edificio sano y salvo después de lo sucedido. Tanya lo pensó un momento y luego se sorprendió con su respuesta. Me gustaría que, de hecho, uno de los adolescentes que había estado grabando antes se acercó a ellos antes de bajarse. Para que lo sepas, esa transmisión de la lista tuvo muchas visitas, pero la borré, añadió rápidamente. Algunas cosas no deberían estar en línea para siempre. Sabes que Tanya le dio las gracias con una sonrisa de agradecimiento mientras el autobús se acercaba. Oak Street. André se levantó ofreciéndole el brazo a Tanya para que la apoyara. Esta vez, ella lo aceptó sin dudarlo. Lo que empezó como un malentendido se estaba convirtiendo en algo que ninguno de los dos podría haber esperado. Pero a veces las conexiones más hermosas surgen de los comienzos más difíciles. Al bajar juntos del autobús, ninguno de los dos sabía que este era solo el comienzo de su historia. 3 meses después, la sala de maternidad del Hospital General de la ciudad bullía con la mezcla habitual de emoción, ansiedad y alegría. André estaba a mitad de su turno revisando historiales y preparándose para una nueva madre que acababa de llegar. Ander llamó a una enfermera de la recepción. Alguien pregunta por ti específicamente. Levantó la vista sorprendido. No era raro que los antiguos pacientes solicitaran enfermeras que conocían, pero él no esperaba a nadie hoy. Caminando hacia el área de recepción, Andrew se detuvo en seco. Allí estaba Tanya con ambas manos sosteniendo su vientre de embarazada. Su rostro se contorsionó en una mezcla de dolor y determinación. Rompí aguas hace 1 hora. Ella explicó con los dientes apretados que las contracciones están llegando rápido. Recordé que dijiste. Trabajaste los jueves. Ander inmediatamente se puso en modo profesional, pidió una silla de ruedas y la ayudó a sentarse. ¿Cuánto tiempo llevan las contracciones? Hace unos 4 minutos. Tanya dijo haciendo una mueca de dolor cuando otra comenzó en cuestión de segundos. Se dirigían a la sala de partos y recitaba instrucciones a las otras enfermeras mientras mantenía la voz tranquila para Tanya. No pensé que estaría tan asustada. Tanya admitió mientras la ayudaban a subir a la cama. Andra sonrió tranquilizadoramente. Todos están asustados, pero tú puedes con esto y estaré aquí si quieres que me quede. Tan tomó su mano. Por favor, quédate. Las horas que siguieron fueron intensas. El parto de Tanya progresó rápidamente. Sin tiempo para la epidural que esperaba, Andra se quedó a su lado, guiándola con la respiración, ayudándola a encontrar posiciones para aliviar el dolor y recordándole su fuerza cuando sentía que no podía más. Lo estás haciendo increíble, la animó mientras el médico anunciaba que era hora de pujar. Casi habíamos llegado, afuera de la sala de partos. La sala de espera estaba llena de familiares de Tanya. Su madre, que había volado desde otro estado, su hermana, que había salido corriendo del trabajo, y su mejor amiga, que había estado ahí en cada etapa del embarazo. ¿Quién es este André?, preguntaba. Hablaba de su madre, le preguntó a la amiga. La amiga sonrió. No me creerías si te lo dijera. Digamos que se conocieron en un autobús dentro de la sala de partos. Tanya dio un último pujo y el sonido del primer llanto de un bebé llenó el aire. El médico levantó a un niño pequeño que se retorcía con la cara roja. Es perfecto. Andrew susurró. Su compostura profesional dio paso momentáneamente a un té que fluía. Abajo. La cara de Tanya cuando colocaron a su hijo sobre su pecho. Es perfecto. Ella asintió. Los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies. Después de que limpiaron al bebé y se hicieron las revisiones iniciales,
Andrew se preparó para darles algo de privacidad a la nueva mamá y al bebé. Esperen. Tanya llamó. Necesito decirles algo. Andra se detuvo en la puerta ese día en el autobús. Dijo, mirando hacia abajo a su hijo dormido y luego de nuevo a Andra. Causé la peor primera impresión posible. Andra se rió entre dientes. No fue genial. Pero aún así me mostraste amabilidad. Ella continuó. Seguiste ofreciendo ayuda y estos últimos 3 meses, asegurándote de que estaba lista para este pequeño, nunca me hiciste sentir mal por lo que sucedió. Todos merecen una segunda oportunidad. André dijo simplemente. Tanya sonrió. Lo llamé André. Por una vez, la enfermera se quedó sin palabras. ¿Está bien? Tanya preguntó con voz entrecortada. Andrew asintió con un nudo en la garganta. Más que bien, es un honor. Más tarde esa noche, después de que terminara su turno, André pasó por la habitación de Tanya una vez más. Estaba rodeada de familia. Ahora su madre sostenía al bebé mientras su hermana arreglaba las flores que habían sido entregadas y la madre de Tanya exclamó cuando apareció en la puerta. Eres el famoso héroe del autobús del que tanto hemos oído hablar. André rió. Avergonzado. Solo soy una enfermera haciendo mi trabajo, no según la historia que ha estado circulando en línea. Su hermana intervino y sacó un video en su teléfono. Ander parecía confundido. Pensé que el adolescente borró la transmisión en vivo que hizo. Tanya explicó, pero alguien más en el autobús lo grabó todo. Lo publicaron la semana pasada y se volvió viral para bien. Le entregó el teléfono. El video se titulaba Del malentendido al milagro, una historia de perdón. Mientras Andrew veía videos de ese día en el autobús, seguidos de una breve entrevista que Tanya había dado explicando lo que sucedió después, sus ojos se llenaron de lágrimas. El video terminaba con un mensaje simple. A veces nuestros mayores miedos nos alejan de nuestras mayores bendiciones. Sé amable. De todas formas, la gente lo llama una parábola moderna. La madre de Tanya dijo, dicen que les está devolviendo la fe en la humanidad. Andra le devolvió el teléfono, sacudiendo la cabeza con asombro. Todo esto porque le ofrecí un té en un autobús. Tanya le tomó la mano. No, todo esto. Porque cuando estaba en mi peor momento, elegiste ver lo mejor. Algunos se habrían alejado. Tú te quedaste. Ander bostezó. En los brazos de su abuela, felizmente inconsciente del viaje que lo había llevado a su nombre. A veces, las historias más hermosas comienzan con malentendidos. A veces se construyen puentes donde antes había muros. Y a veces, un simple acto de bondad en un autobús lleno puede cambiar no solo 2 vidas, sino miles más que escuchan la historia y eligen ser amables de todos modos. Cuando André salió del hospital esa noche, su teléfono vibró con un mensaje de su madre. Orgulloso de ti, hijo. Siempre supe que cambiaste el mundo con una bondad a la vez.